Buenas tardes con todos. Bienvenidos a este curso que el doctor Juan Ignacio Valdés ha tenido la gentileza de aceptar para ser dictado a ustedes. El doctor Juan Ignacio es un colega forestal que dentro de su currículum tiene muchísimas publicaciones. Hablar del currículum de Juan Ignacio es bastante extenso. Sé que no le gustan mucho estos temas de las presentaciones y estas cosas, pero sí es importante para que todos los estudiantes conozcan que el doctor Juan Ignacio Valdés es un experto en mangles, ha trabajado en mangles casi toda su vida, vida de pregrado, vida de maestría y vida de doctorado. Recientemente estamos conversando, se ha titulado ya que ya tiene 32 años de seguir como profesor ahí en el Colegio de Postgraduados de México. Es un docente de altísimo nivel, graduado en el doctorado en la Universidad de Queensland, en Australia. Y pues tuvimos la suerte de conocerlo ahí por el 2005 y hacer algunos trabajos con él en algo que nos gusta mucho, que es el campo. Se nos presentó esta posibilidad, la venimos madurando y pues al doctor Juan Ignacio, pues agradecerle infinitamente por la gentileza de haber dado algo de su tiempo para poder compartir sus experiencias y sus conocimientos a este grupo de estudiantes que, como le comenté hace unos minutos, es un poquito diverso porque hay estudiantes de biología, hay estudiantes de biología de la conservación y hay estudiantes de silvicultura en la carrera de ingeniería agrícola y biológica. Pues con esto, dar la más cordial bienvenida a todos ustedes y el doctor Juan Ignacio, adelante por favor. Gracias, colega Edwin, por la presentación y por una oportunidad de volver a interactuar con estudiantes del Ecuador. Comentarles que la idea de esta primera sesión es ponernos de acuerdo en diferentes conceptos, definiciones, términos, pero también en lo que sería la práctica o posteriormente el trabajo correspondiente al curso. En ese sentido, quiero invitarlos para que cualquier duda, comentario o pregunta que salga conforme estemos viendo las diapositivas, lo externen, lo manifiesten lo más pronto que se pueda, para que en coordinación con los demás compañeros y asistentes al curso podamos darle respuesta y en ese sentido tratar de ir lo más parejo posible como curso y como integrantes del mismo. El título que en coordinación con el maestro Edwin hemos puesto a este curso de manglares, es precisamente aquel que se refiere al enfoque que tiene que ver con la comunidad, pero también con el organismo. Antes de continuar, les pregunto si se escucha bien. Sí, está bien, se escucha muy bien. Adelante. Sí, Sí. Muy bien. En ese sentido, sinecología y autoecología de manglares es una forma que se tiene de poder mencionar o de poder dividir para un mejor entendimiento, en este caso, de una comunidad y de los organismos, como son los manglares y los mangles, de lo que es la ecología en general. La siguiente, por favor. Perfecto, está bien. Sinecología referente a las comunidades y los ecosistemas y autoecología con relación a las poblaciones y a los organismos.
Esto aplica no únicamente a los manglares. Esto aplica en general a todos los seres vivos. Es una manera, hay muchas otras, de poder estudiarlo. ¿Por qué escogimos esta? Porque considero que en la parte introductoria es muy importante dejar en claro el lugar que nos ocupa dentro del ecosistema. Más aún, es importante ubicarnos como seres humanos dentro del contexto de la vida, el contexto del planeta, pero también del paisaje al cual pertenecemos. Aquí no están ustedes visualizando el término paisaje, pero les voy a pedir que investiguen lo que significa. El término paisaje tiene que ver, sobre todo, y en general fue acuñado, desde un enfoque geográfico, geológico, geofísico. Y es ahí donde pertenecemos todos. Una manera de poder estudiar o de poder conocer o comprender mejor lo que nos rodea es precisamente la división en componentes. Esta división que ustedes ven aquí es, por supuesto, subjetiva, artificial. Pero es como el ser humano, a lo largo de siglos, ha establecido para poder llegar a un análisis de las cosas. Análisis no es otra cosa más que desgregar, desagregar, separar los componentes de algo, estudiarlos, diferentes niveles de detalle, pero con cierto detalle, y lo más interesante después, volverlos a unir. ¿Quién de ustedes no ha desbaratado algo, desarmado algo, alguna máquina, algún sistema, cualesquiera que éste haya sido, para saber cómo está compuesto, para saber qué es lo que tiene, para tratar de saber cómo funciona? Claro, pregúntense también, ¿quién de ustedes ha logrado volver a armarlo y que vuelva a funcionar? Bueno, no me lo digan, respóndanse ustedes mismos. De esto se trata. Se trata de disgregar, pero de volver a agregar. Lo más interesante del asunto pudiera ser que cuando uno vuelve a armarlo, puede resultar un sistema completamente diferente. ¿No lo habían pensado así? Piénsenlo. Es lo que tratamos de hacer con la ecología, con nuestro ambiente, con nuestro entorno, con nuestro paisaje, con nuestro contexto de vida y de no vida. Tan importante es uno como el otro. De ahí que mi sugerencia es que no se queden ustedes con estos términos, sino que ustedes busquen otros que les satisfagan o que les permitan comprender mejor el sistema al cual ustedes pertenecen y que todos pertenecemos, pero que obviamente no vivimos en el mismo lugar, aunque estamos en el mismo planeta. Esa sería mi principal recomendación.
Los conceptos, términos que ahorita estamos manejando son iniciales. Nunca van a ser completos. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Seguir investigando, seguir buscando y confrontarlos con aquellos que nos proponen. No hay verdades absolutas. De hecho, no existen las verdades. Aunque en filosofía, eso podría ser otra historia, ¿verdad? Entonces, cuando vayan ustedes al campo, cuando decidan qué manglar es el que van a estudiar, piensen que está dentro de un contexto geográfico, geológico, geofísico, paisajístico y luego de ecosistema y de comunidad. Posteriormente, si trabajan a nivel del organismo o de las poblaciones, pues entonces también lleguen ustedes a ese nivel. Solo para que ustedes visualicen hasta dónde puede llegar esto, que es la ecología, nos estarían haciendo falta algunos niveles o algunas pequeñas escalas. La genética podría ser una de ellas. Bueno, todo eso, o cada uno de ellos, o cada una de esas palabras, es motivo de un curso. Aquí únicamente los vamos a poner en contexto y a ponernos de acuerdo de que estas palabras, de estos términos y definiciones, es donde vamos a estar trabajando, para que estemos en la sintonía. Esa es la principal idea. La siguiente, por favor. Bosques y manglares. Aquel lugar donde los árboles dominan, le conocemos como bosque. Bueno, de manera paralela, aquel lugar donde los mangles dominan, le vamos a conocer como manglar o manglares. Por supuesto que en los bosques no existen únicamente árboles. Hay muchas otras formas de crecimiento o hábitos de crecimiento. En los mangles igual. Me gustaría, para esta diapositiva, obtener algunos comentarios de los asistentes. Por ejemplo, ¿qué bosques tienen en su alrededor? ¿Nacieron en alguna zona forestal? ¿Qué árboles les gustan? ¿Por cuáles sienten predilección? ¿Hay alguna fruta de esos árboles que les guste? ¿O lo utilizan como remedio medicinal en sus casas? ¿O consideran que les sirva para afianzar el suelo, para resistir los vientos fuertes? ¿O utilizan su madera para hacer alguna construcción, linderos, sus casas? Me gustaría conocer sus opiniones y por ahí también acerca de lo que hemos hablado de los primeros términos. Por favor, adelante. Ok, está abierto la persona que quiera hacer comentarios al respecto sobre las interrogantes que manifestó Juan Ignacio. Adelante, por favor. Yo actualmente, por temas de
de la tesis. Estoy viviendo en un bosque en una zona que antiguamente pertenecía al Chocó. Bueno, como sabemos, la región del Chocó ha sido eh, muy devastada, entonces ya solo quedan parches de bosque que aún son utilizados por las personas del sector para distintos usos. Algo que me ha parecido muy interesante en los últimos meses es ver los usos que se les da a las palmas, a pesar de que obviamente no serían no estaríamos hablando de un tema de árboles, pero sí es una planta y me parece muy interesante todos los usos, tanto para comer como para recreación, como para hacer tapetes, utilizarlos para las casas. Eso me parece muy interesante el tema de las palmas. Eh, y sí, el tema de la etnobotánica es algo bastante interesante y que creo que igual deberíamos ponerle más interés. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Amaru. Amaru. Tú perteneces al SPOL en la carrera de... Yo estudio biología, sí, en el SPOL. Bien. Este es un ejemplo de un hábito de crecimiento, la palma, que por sí sola, cuando domine en un lugar, ¿cómo se le llamaría a ese lugar si dominan las palmas? ¿Sí me lo puedes contestar? Ah, supongo que palmar, tal vez. Así es. Entonces, esos palmares, que yo creo que definitivamente en Ecuador existen, no únicamente van a tener palmas, ¿verdad? Van a tener otras formas de vida. En el caso de los bosques, los manglares, los palmares, cuando estemos realizando las mediciones en campo, les voy a pedir que si cumplen con los diámetros, en este caso, los diámetros que utilizamos nosotros para poder incluirlos como parte de un inventario forestal, van a ser de 2.5 centímetros de diámetro para arriba. Entonces, cuando ustedes hagan las mediciones y encuentren que tiene 3 centímetros de diámetro, 2.8, 5.3, 8.2, todos esos van a estar incluidos en el inventario forestal que hagamos en el campo. De todas las formas de vida. Y en la parte que corresponde a su observación, ahí se le va a agregar. ¿A qué se refiere? En este caso, como bien dices, bueno, podría ser una palma. Todos estos datos son importantes para que cuando hagamos el reporte, nosotros podamos estar conscientes de todo lo que existe en ese lugar. En la carrera de biología, por supuesto que hacen inventarios de muy diversa índole. Y parte de esos inventarios son inventarios faunísticos también. La idea es que cuando realicemos este inventario, nosotros tengamos la idea más cercana posible acerca de la estructura que tiene ese lugar. No sé hasta qué punto todos vayan a poder realizar la práctica en un manglar, pero a mí sí me gustaría abrir un poco más la posibilidad por la situación de contingencia en la que nos encontramos a nivel mundial, que si
les cuesta mucho trabajo moverse para poder realizar el inventario en un manglar, es decir, en las zonas costeras del Ecuador, la realicen donde consideren de momento que para ustedes representa una mayor utilidad. Porque la idea, por supuesto que es conocer nuestros manglares, pero no podemos ser en esta situación en la que nos encontramos tan estrictos. Yo, obviamente, con la anuencia del maestro Edwin, podría abrir esta posibilidad para que lo pudiéramos realizar en otros ecosistemas, en otras comunidades forestales. Como pudieran ser los palmares o sistemas agroforestales o la selva o el bosque nublado. U otro tipo de vegetación, de los cuales, por supuesto, que Ecuador es de los más diversos a nivel mundial. Incluso se podría analizar, como lo hicimos en aquellos años que tuve la fortuna de estar en su patria, a lo largo de un gradiente de altitud, partiendo en determinada zona baja y poco a poco ir subiendo y realizar diferentes inventarios. Eso también se pudiera. Por supuesto que la idea es hacerlo en manglares, pero no me gustaría que por motivos de logística, monetarios, económicos, de la situación en la que nos encontramos, se pudiera dejar la oportunidad de hacer una práctica. Y esa práctica la pudiéramos hacer en cualquier otra comunidad, porque esa es la idea. Los manglares son, al igual que otros ecosistemas y comunidades, parte de la gran biota. Gracias por su participación. Me permitió precisamente poder llegar a esto. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien más que quiera participar? Juan Ignacio, en el chat nos comparte Olga que las metodologías, según su criterio, las metodologías son diferentes me imagino que para cada tipo de bosque o manglar. No sé si tienes algún comentario al respecto. O Olga, si quiere un poco ampliar más, adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Solamente quiero decir que entré un poquito tarde, soy docente y como docente siempre estoy capacitándome. Y sí, originalmente conocía que era para manglares, ¿no? Quizás estén cambiando la perspectiva por lo que justamente acabó de explicar Ignacio, pero en todo caso comprendo que la técnica para medir manglares varía muchísimo de lo que es otro tipo de bosques. Y ahí por favor le agradecería muchísimo que nos aclare eso, si es que se van a cambiar los métodos para la medición de lo que se persigue también, ¿no? He entrado un poco tarde, por eso pido disculpas porque quizás estoy ahondando en cosas que quizás fueron explicadas anteriormente y por ahí va mi inquietud. ¿Las metodologías son diferentes o nos van a explicar otro tipo de metodología para otro tipo de bosque? Gracias. Gracias, Olga. Qué bonito. Qué bonito expresarse así, ¿no? El aprendizaje continuo y viniendo de una persona docente. Yo he tenido la oportunidad, bueno, de hecho, la vida me ha dado la oportunidad de echar a perder mucha gente. Así le llamo yo. Y en ese sentido, créanme que, pues eso de que el profesor y el alumno, de que el maestro y el alumno, pues
Son palabras que el ser humano coloca, ¿no? Pero realmente yo he aprendido muchísimo más de mis estudiantes que de tantos libros que he tenido. Y he leído no pocos libros, ¿verdad? No quiero subestimar los libros que he leído, pero he aprendido muchísimo de mis estudiantes porque me mueven el tapete casi todos los días, ¿no? Que interactuamos. Y sobre todo porque he tenido, como decimos en mi país, de chile, de dulce y de manteca, variaditos. Así como está ahorita los asistentes a este curso. Me da mucho gusto. De diferentes carreras, con diferentes perspectivas, con diferentes preguntas, opiniones. Y qué bueno que sea así. Esto es la maravilla de la diversidad. En la variedad está el gusto, dice un dicho también. Lo que nos comenta Olga es importante. Nunca dejamos de aprender, sobre todo de los demás. La idea es enfocarnos a los manglares porque es el motivo del curso. Sin embargo, no me gustaría, repito, desaprovechar la oportunidad de que ya estén involucrados en el curso y si tienen problemas con ir a tener algún manglar. Si todos, al momento de realizar los equipos, que ya le comenté al maestro Edwin, cómo hacer conformar esos equipos, hay por ahí un problema de poder visitar o tener y estudiar, tomar medidas en los manglares, pues entonces podemos ver otro tipo de vegetación, pero por supuesto que la idea es que sean los manglares. Sí son diferentes, pero no tan diferentes de otras comunidades y ecosistemas. Por eso lo quise poner en este contexto. Bosques, manglares, palmares y así cualquier otra planta donde dominen. Por ejemplo, acá tenemos al próximo Nalicastro, que le dicen el ramón. Donde domina el ramón, pues le llamamos ramonales, ¿verdad? De las principales diferencias que creo yo vale la pena distinguir es al momento de que vamos a tomar el diámetro normal. La palabra diámetro normal quiero que la utilicen ustedes de aquí en adelante y para todo el curso. Antes era común utilizar la palabra diámetro a la altura del pecho. Pero eso nos llevó a confusiones, sobre todo entre personas que no eran de la actividad forestal. Porque de manera tácita, las personas que lo escuchaban, obviamente estoy hablando de países de habla hispana, de manera lógica y de sentido común, pues lo tomaban a la altura de su pecho, ¿verdad? Pero imagínense, yo mido 1,87 y va a ser diferente al de otra persona que no mide esa altura. Entonces, de un buen tiempo para acá, se utiliza la palabra diámetro normal. Siendo estrictos, deberíamos utilizar la palabra diámetro normalizado, que no es otra cosa más que un estándar. Y ese estándar, me gustaría que lo anotaran. Yo voy a medir con un estadal, con un flexómetro o una cinta métrica, de la base del suelo, pegado al tronco del árbol, 1,30 m de alto. 1,30 m de alto. Ese sería el diámetro normal o diámetro normalizado. A esa altura, yo con una cinta diamétrica, que sería el instrumento especializado para medir el diámetro, o con una cinta de sastre,
o de costurera, como le llamamos en nuestros países, voy a medir la circunferencia a ese 1,30 sobre el tronco del árbol para sacar mi diámetro normal o diámetro normalizado. Los árboles que no tienen deformaciones, lo estaría yo midiendo a esa altura. Y como dije hace unos minutos, para hacer nuestro inventario, mi sugerencia es, tanto para los manglares como para otras comunidades, iniciemos a partir de 2,5 centímetros de diámetro. 2,5 centímetros de diámetro hacia arriba. ¿Cuáles de las principales diferencias? En el caso del género Rhizophyra, que ustedes tienen por lo menos 2 especies. Pues resulta que sus raíces tipo zanco o raíces zancudas, pues ya no me permiten tener un diámetro normal, ¿no? Tampoco sería un diámetro anormal, sino que vamos a utilizar de donde terminan sus raíces zanco o raíces zancudas, partiendo de la base del suelo hacia arriba, donde terminan esas raíces, vamos a medir 20 centímetros. En algunas ocasiones otros utilizan 30 centímetros. Hacia arriba y ahí medimos el diámetro. Entonces, esas son unas de las diferencias que vale la pena recalcar. ¿Por qué? Porque la especie, en este caso el género Rhizophyra, que mínimo existen 2 especies en el Ecuador, va a tener esa particularidad al momento de hacer nuestros inventarios. Entonces, sí hay diferencias en la toma de datos, pero para los géneros Avicennia y Laguncularia no existe tal diferencia. Se toma como cualquier otro árbol. Olga, no sé si pude resolver alguna de las inquietudes. Sí, estamos claros. Muchísimas gracias. La siguiente, por favor, maestro. Vean ustedes. Una vez que ya decidimos el manglar, el palmar, el bosque, el área de estudio, el cafetal, el bosque nublado, el huerto familiar, el sistema agroforestal que queremos estudiar, vamos a tomar registro de lo que allí existe. Y ese registro será principalmente de los siguientes atributos estructurales: diámetros, alturas, coberturas, plántulas y juveniles. Esta propuesta no es exhaustiva, es una propuesta dirigida, acotada. Hay muchísimas otras variables que deberíamos o podríamos tomar, pero no nos va a dar tiempo de analizarlos. Obviamente,
si alguno de ustedes ya tiene su tesis o esté tomando datos o los va a empezar a tomar y quiera tomar algunas otras variables, con mucho gusto me puede comentar, o en el equipo que quieran lo podemos ver. Pero la idea es fundamentalmente estas, para que nos dé tiempo de analizarlas y sobre todo porque la idea es que ustedes en su equipo de trabajo al final del curso hagan la presentación de resultados ante los demás equipos de esas medidas que tomaron. Repito, son acotadas, no son exhaustivas, pero estamos abiertos a cualquier una propuesta que tengan de poder incluir otras, obviamente, justificadamente, por motivos de su tesis, por motivos de otros cursos, por interés propio, etc. Pero mi sugerencia serían estas 5 principales atributos. Y los diámetros, ya comentamos hace unos minutos acerca del diámetro normal o diámetro normalizado. En el caso de Rhizophaera tendríamos esa modificación para tomar ese diámetro. Y pues, como ya les he mencionado en varias ocasiones, a partir de los individuos que tengan 2.5 centímetros de diámetro hacia arriba. A esos individuos que tengan 2.5 centímetros de diámetro hacia arriba, me gustaría que lo anotaran para que no se les fuera a olvidar. Les vamos a llamar fustales para propósitos de este curso. A los individuos que midan menos de 2.5 centímetros de diámetro, y hacia abajo hasta aquellos que tengan 1,5 metros de altura, fíjese cómo estoy mezclando 2 variables. ¿Sí? Dicho de otra manera, me gustaría que también anotaran. Todos aquellos individuos, dicho de otra manera, que midan de 1,5 metros de altura para arriba, pero que lleguen hasta 2.49 centímetros de diámetro, es decir, que todavía no alcancen el 2.5, a eso les vamos a llamar latizales. Así como decir la palabra lata, ¿no? Latizal. Para propósitos del curso. Bueno, espero que no se hayan espantado, ¿no? Fue una tormenta eléctrica por acá. Y aquellos individuos que midan menos de 1,5 metros hacia abajo, ¿sí? O sea, todos los que midan menos de 1,5 metros, a eso les vamos a llamar brinzales. Para propósitos del curso. Estos 3 términos pertenecen a la jerga forestal. Son de alguna manera etapas de desarrollo de los individuos que pertenecen a los bosques en diferentes etapas. Si ustedes los investigan, los encontrarán. Claro que no exactamente con las medidas que les estoy comentando, por eso les hago la aclaración. Para propósitos del curso serían estas las medidas y estos los nombres. Sobre todo los brinzales y latizales, sería
como que el paralelo de las plántulas y los juveniles. ¿Por qué deseo que le llamemos brinzales y latizales en vez de plántulas y juveniles? Porque al hablar de plántulas y juveniles, tendríamos que estar haciendo referencia a la edad. Y cuando llegamos a un bosque, generalmente no sabemos la edad de estos individuos. Por eso es que los manejamos por tamaños. La clasificación que les propongo es por tamaños, no por edades. Aquí me gustaría recibir comentarios y preguntas para que las pocas cosas que veamos queden claras y podamos seguir avanzando. Espero sus comentarios y preguntas para ver si sí quedó claro estos tres conceptos y las diferencias en los intervalos que necesitamos cuando estemos en el campo, tenerlo en cuenta. Adelante con preguntas, por favor. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Por qué para propósitos del curso hay alguna idea detrás de esto de que a estos brizales y latizales estoy ajustando estas alturas? Su nombre, por favor. ¿Cuál es su nombre? Soy Fabián. Fabián. Sí. Esta terminología y los intervalos de dimensiones que les he dado son producto de las investigaciones que he hecho por mi cuenta o en colaboración con mis estudiantes u otros colegas, en donde a lo largo de los años y de las publicaciones, parte de ellas son las que les he compartido para que las revisen y las lean. Y después de tener un buen tamaño de muestra, estadísticamente hablando, nos resultó estadísticamente significativo trabajar con estas nomenclaturas y con estas dimensiones. Por lo que la sugerencia es que si ustedes pueden realizar estas mediciones igual en campo, las utilicemos en tanto ustedes desarrollan las propias o nos proponen algunas nuevas igual estadísticamente significativas. Recuerden que en la ciencia nada debe darse por hecho. Todo está cambiando y podemos mejorarlo. Mi propuesta es que utilicemos estas en tanto ustedes desarrollen las suyas propias para poder tener datos y poder manejar mejor nuestros recursos. No sé, Fabián, si pude contestar. Ah, sí. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Buenas, ¿me escucha? Adelante, Edgar. Para, ¿cómo decirlo? Para comprobar si entendí bien, los brinzales únicamente nos estamos en la altura, inferior a 1.5 metros. Correcto. Ya, para latizales, tienen que ser inferior a 2.5 centímetros de diámetro y Sí. altura por encima de 1.5, ¿verdad? Y por encima de 1.5 de altura, correcto. Listo, listo. Y los fustales son los que están por encima de los 2.5 centímetros, ¿verdad? De diámetro. 2.5 centímetros de diámetro, correcto. Perfecto, muchas gracias. Genial, genial. Ok, Juan Muy bien. Ignacio, solo para un poco ayudar a corroborar lo que tú mencionas. O sea, lo que mencionó
Juan Ignacio, es que estas magnitudes o estos rangos, estadísticamente, a lo largo de varias mediciones, reportan que son muy fuertes para poder determinar por estadística que son representativos. Algo similar nos pasa cuando nosotros instalamos en un inventario unidades de muestreo permanente. Y es una población muy grande, uno reparte hasta 30 unidades muestrales. Y con esas 30 unidades muestrales tenemos una referencia estadística muy, muy significativa. Entonces, eso es un poco el enfoque que nos comenta Juan Ignacio. Ha trabajado durante muchos años en esto y claro, seguro que fue probando por 1,20, por 1 metro, por 1,10, etcétera, pero ya cuando se hace la estadística descriptiva de la información, no fue tan potente como estas magnitudes que acaba de mencionar. Entonces, un poco solo para aclarar esa parte y poner el otro ejemplo que creo que vale la pena comentar. Adelante, Juan Ignacio. Sí, sí, gracias. Muy bien. Pero además de estas variables, a mí me gustaría que midieran dos más. La altura total en este caso, y la cobertura de copa en este caso. Por eso tenemos una imagen que está en el extremo derecho, en la parte superior, en donde en lo posible traté de representar la altura y la cobertura que hay que medir. No debería haber tanto problema por la dimensión de altura total. Sin embargo, pudiera ser difícil de medir en algunos casos. Sobre todo cuando la densidad es muy alta y los individuos son realmente altos, que en Ecuador los llega a ver bastante altos. Obviamente, sería muy bueno contar con un clinómetro o con un ipsómetro. Estos serían instrumentos especializados para obtener la altura. En caso de no tenerlos, pues habrá que recurrir a algunas medidas trigonométricas, como me acuerdo que en alguna de las visitas que tuve allá al Ecuador, lo llegamos a hacer. Y eso también es una práctica muy bonita. Muy bonita porque con algunas ramas y utilizando nuestro cuerpo como las mejores medidas, pues nos ponemos enfrente del árbol, ¿verdad? Estiramos nuestro brazo y con una rama lo dirigimos hacia nuestro ojo de la parte derecha, lo inclinamos, rompemos un cachito de la rama, lo ponemos enfrente de nosotros, ¿sí? Tratamos de que la punta de esa rama vea a la punta del árbol, hacemos un ángulo de 90 grados en lo que más podamos, con esa rama y con nuestro brazo estirado, puede ser en este caso la mano derecha, totalmente estirado nuestro brazo, ángulo de 90 grados la rama, tratamos de que sea punta de la rama con punta del árbol y sacamos algunos cálculos ahí trigonométricos, ¿no? Esa es una práctica muy bonita que se pudiera hacer en campo si no contamos con los instrumentos. Sí me gustaría que tomaran la altura total lo mejor posible. Porque en uno de los artículos que les proporcionamos viene precisamente el índice de valor forestal, el cual vamos a hablar después en detalle, en donde se conjugan los atributos diámetro normal, particularmente, altura total y la cobertura de copa, para obtener la importancia de cada especie dentro de la comunidad forestal, palmar, manglar, etc. Entonces, sí sería mi recomendación que pudiéramos tomar estas medidas lo mejor posible, ¿verdad? Es un índice
que diseñamos también, porque como forestales es una variable muy importante, pero que generalmente se toma en campo, pero no se analiza como debiera de analizarse minuciosamente. Es un valor muy poderoso, la altura total, porque la altura total nos permite conocer la calidad del sitio, nos permite conocer la aptitud de crecimiento. Entonces, yo creo que es una variable que merece la pena ser tomada. Y la cobertura la vamos a obtener de manera indirecta. Nos vamos a parar bajo los árboles y vamos a obtener los diámetros mayores y menor de copa. En otros casos, se pone la orientación norte, sur y este-oeste. Pero mi sugerencia es que lo hagamos para cada árbol con su diámetro mayor de copa y su diámetro menor de esa misma copa. Entonces nos ponemos de ambos lados de los árboles, una vez que identifiquemos la copa, cuál es su diámetro mayor, bueno, nos vamos de un lado y en la zona de goteo, por así establecerlo, donde termina esa copa, marcamos en el suelo, nos vamos del otro lado, termina la copa, marcamos ahí y luego ya con una cinta, pues medimos. Precisamente sobre el suelo, medimos ese diámetro, que es el mayor. Y hacemos lo mismo, pero para el diámetro menor. Entonces, con ese diámetro mayor y diámetro menor de copa, por eso hacemos la distinción. No sería una copa, como ustedes lo podrán notar, perfectamente circular, ¿verdad? Sino tendríamos una copa que nos va hacia la figura de la elipse. Y con la fórmula de la elipse, calculamos la cobertura de mi copa. Como esas dimensiones van a ser diferentes para cada individuo que yo esté midiendo, voy a obtener una cobertura de copa diferente para cada individuo. Con la aplicación de la fórmula de la elipse. Esos valores, más el de la altura, más el del diámetro, como ya lo hemos visto antes, vamos a poder calcular el índice de valor forestal, que sería un índice que construimos precisamente de manera especializada para ecosistemas forestales, comunidades forestales. Preguntas y dudas. Recuerden, vamos a ver pocas cosas, vamos a hacer pocas cosas, pero bien hechas. Por lo tanto, dudas, preguntas, comentarios para ver si queda claro y podamos seguir adelante. Vamos, considero yo, muy bien. ¿No hay consultas? No, quiere decir que quedó claro. Yo tengo una consulta, por favor. Adelante. Gracias. ¿Olga? Sí, Olga Quevedo. Gracias. Muy bien, es que vi la manita Sí. amarilla, entonces dije yo es Olga definitivamente. Sí, la consulta es más en el tema de, bueno, al menos de los bosques que conozco en tierra firme en la costa, no son tan densos, son muy escasos o son bosques manejados, pero en el caso de donde yo estoy pensando, los manglares, sus copas, o sea, crecen muy cercanos entre sí. Uh-huh. Y
bueno, pues se me ocurre que quizás lo que usted está diciendo respecto a la copa puede ser estimado quizás en marea baja. No sé cómo puede sacar ese dato ahí. Por favor, le agradecería. Sí, no necesariamente, porque lo que vamos a hacer, igual podríamos tener, si está inundado, obviamente pues hay que llevarse botas, estas son las vicisitudes, ¿no? De trabajar en manglares, humedales o zonas inundables. Entonces utilizaríamos el espejo del agua como nuestro suelo y ahí estaríamos haciendo las mediciones. Por eso es importante trabajemos en equipo. No nomás por las dimensiones del trabajo, sino porque cuando vayamos al campo siempre es bueno ir acompañado. En mis inicios, pues hace ya 7 lustros, ¿verdad? Digamos, casi 35 años, si no es que más, de que empecé con los manglares. Nadie me quería acompañar y se los digo de manera sincera. Las personas que muy amablemente me acompañaron las primeras veces, pues nunca más regresaron. Nunca más regresaron porque trabajar en estos ecosistemas es muy duro. No solo es el calor, no solo son los mosquitos, sino son las condiciones del suelo, inestable, fangoso. Te hundes y pues, no sabes ni cómo salir a veces, ¿no? Hay muchas ramas sueltas, hay muchas formas de que te puedes lastimar. Sin embargo, pues yo me quedé solo y pues seguía haciendo mediciones porque tenía mi compromiso personal de sacar adelante mi tesis de licenciatura, ¿no? Que fue en esa ocasión lo que estaba realizando. Entonces siempre es bueno ir acompañado, por lo menos de otra persona. En ese sentido, no esperaremos a que la marea esté baja porque a veces no tenemos mucho tiempo de esperar y la marea la vamos a encontrar arriba o la inundación. Por lo tanto, nos ponemos abajo de lo que es la orilla de la copa de un lado y del otro y le decimos a nuestro compañero que se esté ahí mientras yo mido del otro lado. Extiendo la cinta y luego hago lo mismo con el otro diámetro, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, si hay pocos individuos por unidad de superficie, bueno, por un lado se me facilita el trabajo, pero si hay demasiados, que en los manglares es común, vamos a encontrar el fenómeno de traslapo de copas. Es decir, donde se van a estar encimando las copas. Eso ahí puede resultar un poco más difícil de distinguir, estoy de acuerdo. Pero vale la pena realizar el trabajo. Porque con ese traslapo de copas, al momento de hacer los cálculos, nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene esta variable para el ecosistema. Porque a veces no nomás es tener un árbol muy alto y que digas, bueno, este individuo es el más importante de todos. Podemos tener individuos más chaparros, más chaparritos, menos altos, pero con copas mucho mayores, con coberturas mucho más grandes. Y esto quizá llegue a compensar en el índice de valor forestal sus valores y sus variables y nos dé resultados que realmente pueden cambiar la situación. Entonces, no le veo yo mayor problema. Podríamos hacer las mediciones porque yo mismo las he hecho. Y sí se complica, por supuesto, con la inundación y cuando hay traslapo de copas. Pero tratémonos un poquito más, pero hagámosla. Vale la pena. Los resultados
van a ser muy buenos al respecto y vamos a obtener una mejor manera de analizar y sobre todo de discutir nuestros resultados en términos de la importancia para la comunidad y para el ecosistema de parte de las especies que estemos evaluando. No sé, Olga, si pude contestar. Sí, muchas gracias. O sea, el esfuerzo igual hay que hacerlo. Sí, sí, por eso yo les pido pocos atributos que hay que medir. No los quiero saturar de atributos ni variables a medir en el campo, pero los que vayamos a medir que queden bien hechas para poder hacer un buen análisis y con eso poder concluir. Y sobre todo tener implicaciones de manejo. A mí me encantaría que midieran, no sé, imagínense, de los suelos y del agua, pH, salinidad. O sea, para mí sería fabuloso. Si todo eso lo pueden hacer o ya lo tienen, adelante. Pero por lo menos estas. Por lo menos estas y obviamente poner la especie a la que pertenece cada individuo que vayan midiendo. Eso no se los había hecho de manera tan explícita. Siempre registren la especie de cada individuo que estén midiendo. Pero sí, me gustaría estas pocas cosas, pero bien hechas. ¿Alguien más? Yo tengo una La pregunta más. siguiente, entonces. ¿Se me escucha? ¿Hola? Sí, Sí, es que hace unos minutos usted había mencionado que por ejemplo, para Rhizophyra mangle, que tiene esas raíces con esa disposición zancudas. que dificultan la medición del diámetro normal. Bueno, pues, Exacto. ajá, En este caso, no va a ser un diámetro normal. Vamos, ¿qué te parece que le nombremos el diámetro de Rhizophyra? listo, ok. Le podemos llamar el diámetro R. El diámetro Ya, R, acuérdate, es 20 o 30 centímetros por arriba de donde terminan las zancudas. ajá. Sí, y de hecho, ay, perdón, de eso va de la mano mi pregunta. O sea, ¿qué pasaría si ya calculamos esos 20 centímetros y está muy ramificado, por así decirlo, el fuste, está muy como que bifurcado ya en ese punto? ¿Medimos más abajo o Aquí, ¿cuál es tu nombre? soy Edgar? Edgar. Aquí me das la pauta para hacer otra observación, que no era precisamente esa, pero me vas a dar pie. Miren, por eso es que yo les doy el intervalo de 20 a 30, porque si a los 20 todavía no podemos hacer una medición, digamos, adecuada, pues me voy otros 10 centímetros y me encuentro porque luego tengo una deformidad, no nomás de las raíces zanco, sino otra deformidad. Puede haber un tumorcito, puede haber algún detalle que no me permita hacer una buena medición del diámetro. Por eso damos entre 20 y 30 centímetros. Al momento de hacer las anotaciones, yo les voy a pedir que pongan en su hoja de datos esta observación. Se midió a los 20, a los 25, a los 30 o a los 35. Algo así. Siempre pongan ustedes esa observación. Es importante como inventario forestal hacer hincapié en todas las observaciones que se puedan. Ahora, no hemos hablado aquí, y qué bueno que Edgar nos está dando la pauta, porque en el campo lo más normal es eso. ¿Qué es lo más normal? Pues que se me ramifiquen. Y entonces yo diga, ¿qué voy a hacer? Tengo 3 ramas o 3 ramificaciones. A veces tengo más. ¿Sí? O sea, cuando tengo un individuo que se ramifica en 2, le llamamos que se bifurcó. Vi, que viene de 2, ¿verdad?
pero a veces tiene 3. Es un organismo trifurcado, etc. Entonces, cuando ya son de 2, 3 o más bifurcaciones o ramificaciones, le llamamos que es un individuo polirramificado o polifurcado. Esto también me gustaría que lo anotaran, porque en observaciones sería muy bueno que lo pusieran. Individuo polifurcado, bifurcado o trifurcado. Yo les pregunto a todos los asistentes, ¿qué voy a hacer si me encuentro a esos organismos? ¿Cuáles voy a medir? ¿Cuáles no? ¿Mido uno? ¿Mido todos? ¿Qué hago? Mi pregunta es para todos. ¿Alguien me puede responder? Tal vez se podría medir todos y sacar un promedio de ellos. Ok. Tú no eres Edgar, ¿verdad? Eres Yo soy Amaru. Amaru. Es Amaru. Oye, tienes bonito nombre. No sé lo que significa, pero suena bonito. Amaru. Ok. Entonces, vamos a hacer una analogía. Yo tengo a los asistentes de este curso y les voy a medir su diámetro a todos. No sé cuántos llevamos de asistentes, maestro Edwin. ¿Cuántos asistentes tenemos? 18 personas. Vamos a tener 18 Exacto. mediciones. Tenemos 18 mediciones del diámetro de las personas. Saco el promedio. Amaru, ¿cómo ves eso? Te voy a presentar a los individuos de este curso, pero te voy a dar un dato. No te voy a dar los 18. ¿Tú qué piensas? Bueno, eso puede, ¿Qué se piensas? ¿Qué puede, piensas? se puede leer de distintas maneras. Es que el tema es que un poco llevándolo a lo de a las ramificaciones, es que puede ser que haya una rama que sea mucho, tenga un diámetro mucho más grande y otras que sean mucho más pequeñas y eso va a afectar obviamente al diámetro final que pongamos. Exacto. Amaru, y para todos, mi sugerencia es que midamos los 18, que midamos las ramificaciones que sean necesarias, que no escatimemos en el tiempo. Les repito, pocos atributos estructurales para medir, pero bien hechos, porque lo que buscamos es realizar una buena labor de conservación y de manejo de mi comunidad, de mi palmar, de mi manglar, de mi bosque. Y eso solo lo voy a lograr si tengo los datos detallados de mis individuos. ¿Yo puedo sacar un promedio de ellos? Por supuesto que sí. Pero voy a estar dejando de mirar el panorama que me dan el tenerlos todos. Porque cada uno de esos 18 asistentes, en este caso, a este curso, es único, es individual y es irrepetible. Y tiene su propia historia. Esto lo vamos a anotar en la parte de observaciones del inventario forestal, de nuestro propio formato. Entonces, mi sugerencia es que se midan todos y cada uno de los individuos que tenga ese árbol que esté bifurcado, trifurcado o polifurcado. Ah, pero eso sí, no se les olvide. Y ya con esto, varios de esos ya no van a entrar. Recuerden, tenemos 3 categorías de tamaños, de mediciones, ¿se acuerdan?
fustales, brinzales y latizales. En el caso de los fustales, recuerden, es de 2.5 para arriba. Entonces, de entrada, va a ser muy difícil que todos tengan 2.5 centímetros. Entonces ahí ya va a haber una menor cantidad de individuos que entran. Digo, para que no se espanten y para que no crean que van a ser interminable el trabajo que van a hacer en campo, ¿verdad? Tenemos ciertas formas de estar haciendo acotaciones y de poder estar haciendo las mediciones y los intervalos. Pero sí de entrada, si todos dan 2.5, hay que medirlos todos. Y si no, los ubicamos en las diferentes clases de tamaño. ¿Quedó claro? ¿Algún comentario más al respecto o sí quedó? Espero que haya quedado claro. La que sigue entonces, maestro Edwin. Muy bien. Miren, a lo largo de todos estos años de estar en el monte en general, o sea, porque así le conocemos en nuestros países latinoamericanos, ¿verdad? De andar, de caminar, de dormir, de vivir en el monte, en los bosques, manglares, palomares, en todos nuestros sistemas vegetales. Lo más bonito, lo más entretenido, y pues, ¿por qué no decirlo? Lo más alegre, ¿no? Lo más feliz es estar en el campo. Bueno, ese es mi punto de vista. Estar en el campo, estar en el monte, por el solo hecho de estarlo. Tomar el agua, comer precisamente en la montaña, beber agua del manantial, etc. Entonces, estar en el campo siempre, siempre lo más bonito. Pero créanme, sí es lo más bonito y es lo más feliz. Pero lo más difícil es lo que viene después. Y es ahí donde yo les voy a pedir que seamos particularmente dedicados. Que nos divirtamos cuando salgamos al campo, cuando tomamos las medidas, todo eso es muy divertido y hay que hacerlo y es lo que vale la pena de nuestras carreras. Carrera de biología, carrera forestal, carrera de ambiental, todo lo que tiene que ver con nuestra naturaleza, sí. Pero lo más difícil viene después. Y es por eso que lo estoy poniendo en esta diapositiva. Hay que escribir el reporte. Tenemos que organizar nuestros datos. Tenemos que plasmar todo lo que vimos y registramos en campo. Y les confieso que en verdad es lo más difícil, porque para mí ha resultado lo más difícil. Desde que era niño, yo gocé saliendo con mi padre al monte. Mi padre era cazador, yo no lo fui, pero yo lo acompañé. Y él me enseñó lo mucho, lo poco que sé, de cómo sobrevivir, caminar, respetar la vida del monte, dormir en el monte, ser paciente en el monte, no dañar absolutamente ningún animal a no ser que te lo vayas a comer. Y esa comida es para que sobrevivas, no para que estés de deportista, solamente están matando animales. Entonces, con esa enseñanza, ¿sí?, es reconfortante, pero en nuestras carreras se requiere que escribamos,
Si nosotros no escribimos, si nosotros no publicamos, no nos van a creer. Hagan mi cuenta que no fuimos a hacer el trabajo. Mi sugerencia es que lo escribamos y que lo publiquemos. Con los créditos correspondientes para todas las personas que nos ayudan. Pero sí les pido y les solicito encarecidamente que ordenen sus resultados, que escriban un reporte y lo presentemos en un formato científico, técnico, académico. En lo particular, es la parte más difícil para mí. Todavía lo sigue siendo. Como les dije al inicio del curso, de esta sesión en particular, en diferentes lugares de mi país y de otros países, como es en este caso el Ecuador, y de algunos otros donde me han permitido o me han escuchado, y yo digo pues que también he echado a perder gente, me ha costado en particular mucho trabajo esta parte y me sigue costando. Me cuesta escribir. Paso mucho tiempo haciéndolo. Pero les digo algo, ha valido la pena. Gracias a ello, he podido conocer muchísimos países en el mundo y el doble de las ciudades de esos países. Me han podido otorgar becas para poder hacer mis estudios de maestría, de doctorado, mis estancias de investigación, ofrecimiento de cursos como lo hicimos en los videos que un ratito más les voy a decir la liga o que a lo mejor ya los pudieron descargar. En muchos países, en varias ciudades, en diferentes ecosistemas, manglares, montañas, bosques, palmares, sistemas agroforestales, humedales. Entonces yo les pido encarecidamente que hagan lo mejor posible su reporte, siguiendo un formato científico. ¿Es aburrido? Sí. ¿Es trabajoso? Sí. ¿Es difícil? Sí. Pero vale la pena. Publicar es todavía más difícil, pero vale la pena. De esa manera vamos a obtener la crítica de otras personas. Vamos a obtener los comentarios y las opiniones para hacer mejor nuestro trabajo. ¿Pero por qué utilizaste esta variable? Ah, es que es esto y esto otro. ¿Por qué utilizaste este instrumento? Por esto y por esto otro. Qué interesante lo que obtuviste. ¿Me puedes decir cómo lo hiciste? Y ya les escribes. Esta es la manera de interactuar con otros colegas, con otros científicos, con otros estudiantes, con otros académicos, con otras personas, con otros palmarólogos, con otros manglarólogos. Esta es la manera como tenemos. Vale la pena hacerlo. Y mi sugerencia es que a partir del día de hoy o de mañana, pero de esta primera sesión, por supuesto, ya empiecen a conjuntar ustedes los elementos para el reporte, que es el que van a mandar ustedes al maestro Edwin. El maestro Edwin lo va a conjuntar, los va a ordenar, va a hacer una labor de preguntas a ustedes y me los va a enviar a mí, y después yo haré también otros comentarios y otras sugerencias para enriquecer más. Por eso estamos aquí juntos, para ayudarnos mutuamente.
repito, siguiendo un formato científico que todos nosotros conocemos o que aquellos que todavía no se han graduado lo van a conocer. Una introducción. En esa introducción van a poner la importancia, van a justificar por qué trabajan con esta vegetación, bosque, manglar, palmar, lo que ustedes hayan escogido. Y van a aterrizar en unos objetivos, por lo menos un objetivo claramente. Y por lo menos una hipótesis que estadísticamente la podamos demostrar. Sea para rechazarla, sea para aceptarla, pero que al menos haya evidencia estadística para escribir una hipótesis. Posteriormente van a describir su área de estudio lo mejor posible, lo más detalladamente posible, con todos los antecedentes y referencias bibliográficas que tengan a la mano. Van a explicar el muestreo, cómo establecieron sus unidades. En los artículos que les proporcionamos vienen varios ejemplos de cómo hacerlo, pero ustedes van a tener la decisión última en cuanto a la cantidad y el diseño del mismo. Claro, para eso estamos. Si tienen algunas preguntas en lo particular, por eso vamos a tener varias sesiones y vamos a ir resolviendo acerca de ese muestreo. Y cómo hicieron las mediciones y de qué tipo fueron. Su análisis estadístico, muy, pero muy bien complementado, con una buena cantidad y adecuada cantidad de cuadros y de figuras. Todo eso va a dar soporte a su reporte. Y este reporte, un resumen, los principales hallazgos, ya con el estilo de cada equipo, de cada uno de ustedes, sus colores que ustedes escojan, la cantidad de diapositivas que ustedes gusten, van a presentar este reporte ante los demás equipos. Y la idea es que sea precisamente en la última sesión, o a lo mejor desde la penúltima podemos tener algunos equipos para que nos dé tiempo de que todos sean escuchados. Y en esta penúltima sesión o última sesión de presentación de resultados, vamos a dar énfasis a qué significa todo esto. Vamos a hacer una discusión general. ¿Qué utilidad representa para nosotros y para la sociedad en la que estamos viviendo el que presentemos estos datos? Que no nos van a escuchar, pueden decir algunos, pero es nuestra responsabilidad como académicos, como estudiantes, como universidades, como institutos científicos, presentar nuestros hallazgos. Nos corresponde. Además de que nos gusta, nos corresponde. Siempre podemos estar insistiendo acerca de las cosas. Que no nos hagan caso, que nos hagan caso, eso es aparte. Hay que presentar nuestros resultados ante quienes sea, ante quien los pida y aunque no los pida. Y hay que publicarlos. Entonces, mi propuesta es que hagamos esa sesión, en la penúltima y en la última, y que demos implicaciones de manejo para la conservación, para el aprovechamiento, para el disfrute, para el entretenimiento, para la apreciación de la belleza escénica de nuestros bosques y de nuestra naturaleza. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? ¿Hay preguntas? Muy bien. Continuamos entonces. Quizás, Juan Ignacio, si
se clarifica? ¿Se va a poner una unidad de muestreo, varias unidades de muestreo? ¿Cómo va la cosa por ahí? Mi sugerencia es que en cada área de estudio establezcamos por lo menos 3 unidades de muestreo. Y esas 3 unidades de muestreo, de acuerdo con el artículo del 2002 de Madera y Bosques, miden 30 por 10 metros, o sea, 300 metros cuadrados. Entonces serían 900 metros cuadrados de medición. Pero hay que separarlos en 3 para que tenga al menos un inicio de connotación estadística. En términos de lo que hacemos nosotros como forestales, podría decirse, bueno, es muy poco, pero recuerden que es un ejercicio. Y a como está la situación, no podemos pedir más. Yo creo que sería algo razonable para que el ejercicio pudiera ser cubierto y que como asistentes pudiéramos estar evaluando las capacidades de cada uno de nosotros. Entonces yo creo que serían 3 unidades de muestreo de 300 metros cuadrados cada una en cada área de estudio como mínimo. Ok, listo. Y cada equipo está conformado por 4 personas como mínimo igual. 4 personas. Sí, no debería haber mayor problema para sacar adelante. Si pueden hacer más o si ya tienen algunas otras unidades de muestreo ya hechas, establecidas o que tengan algunas otras dimensiones, no hay problema. Hagan los resultados, hagan las mediciones, nos los muestran, primero a ti y luego a mí, y yo creo que eso no sería un impedimento. Yo creo que ahorita estamos en la mejor disponibilidad de poder aprovechar lo que ya se tiene y no andarnos casando con la idea de que exactamente tiene que ser una cierta dimensión. Yo creo que eso como forestales hemos aprendido que hay una gran diversidad, ¿no, colega? Así es, depende mucho del inventario, la intensidad y un poco el objetivo inclusive, ¿no? Entonces aquí está un poco por la parte de aprendizaje. Ya decido que van a ser 3 unidades por grupo, o que podría ser que cada grupo monta una unidad, pues estoy viendo un poco la parte operativa. Yo creo que lo más práctico, y porque no tenemos ni la logística correspondiente para hacer mangle, nos va a tocar hacer ahí en el campus mismo, en la sport que tú conoces, en el bosque, Ah, muy bien. que ya está un tanto Sí, diferente. sí, no, fabuloso. Ojalá que se pudiera. Está mucho más integrado. Entonces yo al final o en el transcurso de con los grupos, con los participantes, genero los grupos. Pronto los estudiantes de silvicultura que ya tienen un poco más de onda en estos temas pueden hacer como una especie de líderes de los otros grupos y nos repartimos. Quizás dependiente de los grupos compartimos la información de cada unidad que monte cada uno de los grupos y luego hacemos un reporte conjunto por temas de tiempo, porque lo que veo así Sí, como por esta diversidad que tenemos, los tiempos de los estudiantes son un poco complicados, ahora peor por el tema de pandemia. Entonces, sí, sí, sí. toca organizarnos un poco en ese sentido. No, sí, sí, ojalá, como comenta, sí, tiene la esposa su propio manglar, ya no me acordaba. Bueno, no manglares, sino bosque. El bosque seco Sí, tropical sí, ahí. sí. Genial. Bueno, el manglar lo tenemos en San Pedro, pero para allá son 2 horas y media y nada, definitivamente no vamos a poder. No, sí, sí, está complicado. A menos que también podría ser que de pronto, aprovechando la coyuntura de que está Olga aquí, si de pronto podemos hacer algo en los manglares de aquí de Guayaquil, en Chongón Colonche, no sé si podría ser, Sí, lo cómo conversamos. no me acuerdo el Colonche, sí. Colonche, sí, y Chongón aquí cerquita, que podría ser ahí, aunque eso es un poco medio disturbado, pero puede ser que sea una opción. Igual te mantengo informado, Juan Ignacio, no hay problema. Perfecto, muy bien, muy bien. Ahí viene uno de los videos que ahorita los voy a mostrar, fue en Colonche, precisamente.
Vean ustedes, entonces, ya con base en todo lo que hemos platicado y para poder ser una ayuda en la escritura del reporte técnico-científico, el artículo de Corella y colaboradores del 2001 es donde viene, aquí tenemos en la diapositiva una fotografía de la portada de este artículo, su título, la revista y el resumen. Y es aquí donde viene por primera vez planteado el índice de valor forestal, que es el que propusimos como un índice precisamente de carácter forestal para poder evaluar el peso ecológico de cada especie, en particular de cada especie de mangle, dentro de su comunidad, dentro de su ecosistema. Ustedes pueden descargarlo, copian este enlace, pero también se los hicimos llegar con el maestro Edwin para que forme parte de su acervo bibliográfico. ¿A qué sigue? Este segundo artículo, que es del 2002 de Madera y Bosques, también con su enlace, es donde ustedes van a poder apreciar de manera detallada en los métodos, las dimensiones, la superficie de las unidades de muestreo y el diseño mismo de cómo se utilizó para realizar estos muestreos y obtener las mediciones. A lo mejor encuentran ustedes algunas diferencias, algunas cosas adicionales que les pueden servir. Bueno, por eso es importante que ustedes los lean en detalle y para las sesiones que vienen, ustedes externen sus dudas y sus comentarios para poder hacer una buena evaluación en campo y las mediciones correspondientes. Pero aquí, junto con el artículo anterior y este, es para realizar no nomás la toma de los datos, sino también la presentación de las gráficas, igual que en el artículo anterior, la presentación de los cuadros o las tablas, que algunos le llaman tablas, es decir, una organización sistemática de sus resultados que tomaron en campo. A veces quedan mejor en gráfica de barras, en gráfica de pastel o gráfica de líneas. O simplemente un cuadro. Un cuadro bien hecho, sus columnas, sus líneas, puede ser más didáctico que una figura. Bueno, eso ya lo decidirán ustedes. Pero aquí tienen en estos dos artículos la manera de cómo no nomás tomar los datos, sino también de presentar esos datos. Y en ambos hay análisis estadístico. Ustedes también pueden decidir qué tipo de análisis estadístico de uno u otro pueden hacerlo o los dos. ¿Qué sigue, por favor? Este artículo de la revista Chapingo, Serie Ciencias Forestales, es un ejemplo de cómo aplicar los datos anteriores, pero en un diferente manglar, en diferente estado y en diferente vertiente del país. Y aquí van a apreciar ustedes otra manera de presentar las gráficas. Este artículo es principalmente valioso porque incorporamos, como ustedes lo van a poder ver en sus gráficas, cuando ya lo vean en detalle, la medición de los árboles muertos. Es decir, no nomás se realizó el censo o el muestreo de los individuos vivos, sino también se evaluaron todos los individuos muertos. Y se plasmaron en las gráficas con otro hechurado.
Les pregunto yo a ustedes, a todos los asistentes, ¿qué importancia tiene medir los individuos muertos? ¿Para qué nos sirve eso? Los escucho. Biomasa. Muy bien. Biomasa. ¿Y para qué es importante la biomasa ahorita? Biomasa significa En este caso, peso muerto seco, ¿no? o sea, carbono. Carbón, claro, me permite, pero para eso debería aplicar otros métodos y otras técnicas para determinar carbón. Ujú. La idea es, bueno, a mí me gustaría que una de las implicaciones de manejo de este inventario que vamos a hacer, ojalá que se pueda hacer en los mangles o donde se pueda hacer, vamos a identificar muy bien las especies. Y vamos a ir a buscar de cada especie, esta es una sugerencia para todos, y maestro Edwin, vamos a ir a buscar para cada especie que entró en nuestro inventario forestal su densidad específica de la madera, que yo creo que no tendríamos problema en encontrarla, ¿verdad? Porque me imagino que hay tecnólogos de la madera en el Ecuador que han venido trabajando durante muchos años. Obtenemos la densidad específica de la madera. Como vamos a obtener la altura, los diámetros, vamos a poder calcular ¿qué? Eso también lo voy El a volumen. tener. El volumen. El volumen lo vamos a calcular. La siguiente diapositiva, por favor. En este artículo, el anterior, ¿sí? El que sigue. En este artículo, que es del 2004, de la revista Madera y Bosques, presento por lo menos una ecuación para calcular el volumen de una especie de mangle. O sea, yo elaboré esta ecuación con los individuos obtenidos en la cosecha de madera y generé una ecuación precisamente con la técnica de mínimos cuadrados y podemos utilizarlo mínimo esta para poder obtener el volumen de las especies que estemos obteniendo. Pero si ustedes tienen, que estoy seguro que lo tienen para el Ecuador, tablas de volúmenes o ecuaciones de volúmenes para las especies que vamos a trabajar, entonces vamos a poder obtener la biomasa y vamos a poder obtener el contenido de carbono de los individuos de las especies que estemos trabajando, porque vamos a obtener también la densidad específica de la madera y de acuerdo con cuadros que ya, cifras que se han publicado a nivel mundial para diferentes especies, podemos estar obteniendo también el contenido de carbono de cada una de esas especies, que multiplicados por el número de individuos vivos y o muertos por otro lado, vamos a poder obtener la cantidad de carbono que en este momento esté como almacenado o que esté incluso secuestrado en mi comunidad, en mi manglar, en mi bosque. Fíjense, este es uno de las tantas implicaciones de manejo que pudiéramos tener de los datos que vamos a obtener.
Una de tantas. La que sigue, por favor. Y pues bueno, esta diapositiva se refiere a aquellos cursos que, pues caramba, ya suena. ¿Hace cuántos años? ¿Ah? 2006, 16. 16 años, ya no lo puedo creer. Hace 16 años que estuvimos por primera vez allá y luego hasta el 2009 fue la última vez. Sí me gustaría que estos son videos que pueden encontrar en YouTube. Este es el enlace, lo copian ustedes y lo busquen en YouTube. O a lo mejor nomás hacen clic y ya automáticamente los conecta. De cómo realizamos esas salidas al campo en estos cursos. E incluso viene parte de cómo trabajábamos los reportes. Ojalá que tengan la oportunidad de verlos. Creo que el primero de ellos, el que está arriba, de 2006 a 2009, dura como unos 20 y tantos minutos y el otro dura como poco más de 10 minutos. No recuerdo exactamente, pero ojalá pudieran darles una revisada. Y me gustaría que me comentaran dudas, preguntas, comentarios de todo lo que hemos visto hasta aquí. Si ya empezaron a leer algún documento, también si ya tienen dudas o comentarios. Adelante, bienvenidos. Les agradezco infinitamente su atención y ojalá pueda ser de utilidad. Gracias. ¿Hay consultas, por favor? Em, respecto a las unidades de muestreo, de cuántas, de qué superficie más o menos se proyectan que sean en metros cuadrados. Tal vez en... Sí, le comentaba yo al maestro Edwin que en los artículos, sobre todo en el del 2002 de Madera y Bosques, tenemos unidades de muestreo de 30 metros por 10 metros. Entonces, a mí me gustaría que ustedes por equipo levantaran por lo menos 3 unidades de esas dimensiones. Entre más logren levantar, bienvenido, pero si no, mínimo esas 3. Prefiero que estén bien establecidas, bien medidas, que sean mínimo esas 3. En el artículo del 2001 creo que tenemos una superficie diferente, pero mínimo que sean 300 metros cuadrados para arriba, ¿no? Y mínimo 3. Muchas gracias. ¿Alguien más? Me gustaría que para la siguiente sesión del martes 12 de julio pudieran pues ya haber leído por lo menos estos 4 artículos de manera detallada, porque estoy seguro que ahí van a aparecer una mayor cantidad de dudas. Y también que fueran
investigando lo más que puedan acerca del área de estudio donde van a poder realizar sus mediciones. Vamos a hablar en la siguiente sesión acerca de clasificación de manglares. Creo yo que resultaría bastante pertinente enfocarlo hacia el área de estudio donde vamos a trabajar. Puede ser una sola área de estudio o la diversidad de los equipos que vamos a tener. Bueno, pues también adelante, y ahí podríamos enfocar dudas y comentarios. Además de las preguntas que pudieran tener de cómo estar haciendo las mediciones, que ya cuando uno está en campo haciendo las mediciones es cuando realmente se presentan los problemas, ¿no? Ok, Juan Ignacio, muy amable, gracias. Bueno, un poco por comentar, no sé si podríamos, Juan Ignacio, en algún momento un poco direccionar el esquema hacia el enfoque que tú manejaste de aprovechamiento forestal del manglar. Créeme que desde el 2006 para acá hemos venido en algunos eventos, en algunos foros, charlando del tema, y cuando se presenta esta alternativa y obviamente se dice que está fundamentado, que la base es el inventario, sí, pues la gente reacciona no tan bien y dicen, oye, es una locura lo que están planteando, o sea, eso es tabú en el evento. Entonces, yo creo sí, que es muy importante y vale la pena, no sé si podemos un poco direccionar en ese enfoque, Juan Ignacio, te agradecería, porque yo con lo que conocimos tus trabajos allá en Nayarit, en San Blas, pues definitivamente eso sigue funcionando, se ha vuelto aprovechamiento forestal sostenible, sigue trabajando sin ningún problema, y sí. el mangle se sigue, reconvirtiendo y regenerando, así que más bien meter la mano con conocimiento ayuda muchísimo a que estos ecosistemas prosperen. Todavía la presunción que tú comentaste de los grandes manglares nuestros, que tú los conociste arriba en Esmeraldas, pues está muy cerca de cumplirse porque cada vez más está deteriorado el ecosistema por el crecimiento de este lecho arborescente y lo peor es que no hay un manejo adecuado. Entonces, no sé si podríamos inducir un poco hacia ese lado, y ya está muy marcado el hecho de que el trabajo va a ser complicado hacerlo en mangle, a menos que se nos abra la posibilidad aquí cerquita de Guayaquil mismo, la salida de Guayaquil, de hacer con mangle, Sí. pero si no lo haríamos en bosque seco y ahí te vamos armando el esquema de trabajo. Entonces eso quería proponerte, Juan. Sí, como ustedes van a poder observar en el artículo del 2002 y de 2004 también de Madera y Bosques, de la revista Madera y Bosques, está enfocado precisamente al aprovechamiento sustentable de madera. Y eso sí me gustaría tener los datos que ustedes levanten, aunque no sea precisamente en manglar, porque con esta división que estamos haciendo de brinzal, fustal, latizal, vamos a poder ver con qué contamos en cada uno de los tamaños para poder hacer manejo forestal o no. El plasmar a manera de cuadros y de gráficas y de los cálculos que se hagan para poder obtener el rendimiento, para poder obtener el cálculo de la posibilidad de extracción de madera, eso nos permite hacer propuestas a los poseedores de los recursos naturales para que obtengan un beneficio económico sin que se deteriore su monte, sin que se deteriore o acaben sus recursos naturales. De aquella vez que nos visitaste, colega maestro Edwin, acá en Nayarit, pues ahora ya no nomás tenemos en Nayarit, sino también tenemos ejemplos de este manejo forestal sustentable en el estado de Tabasco y en el estado de Veracruz, con ejidatarios que creyeron, que buscaron
y que se enfocaron en eso y que nos pidieron ayuda y que les pudimos echar la mano y tienen sus planes de manejo y están haciendo extracción de madera de mangles cuando de manera histórica no los habían permitido porque eran muy criticados. En Nayarit fuimos muy criticados en su inicio, principios del siglo pasado, pero estos ejidos tardaron décadas para que les pudieran hacer caso. Sin embargo, de manera legal se puede. Es una figura que se le llama UMA, que es unidades de manejo ambiental, en donde se puede hacer extracción de una especie amenazada como es el mangle, bajo términos legales perfectamente bien establecidos y con los estudios, inventarios y registros, como les he comentado, realizados por los propios ejidatarios. Nosotros los capacitamos, yo los capacité, y todos esos datos, registros, se plasman, se ordenan y se mandan a las autorizaciones de la Secretaría del Medio Ambiente, en este caso de México, para que nos den los permisos para poder obtener madera. Entonces, esa es una de las implicaciones de manejo, además de lo de captura de carbono que ya les mencioné hace un momento. Entonces, esta es la importancia de poder realizar los inventarios forestales y de poder plasmarlo en un reporte y de poder presentarlo ante los demás, para discutirlo y para que vean la importancia y la utilidad de nuestros montes. Claro que se puede. Otros ejidos ya los incorporamos, como les comento, y de eso se trata precisamente. De eso se trata, colega Edwin, precisamente de poder hacer un manejo sustentable y también de poder obtener bonos de carbono, ¿por qué no decirlo, no? Ok, listo. No sé si hay preguntas adicionales del auditorio. Si no hay preguntas, y yo me voy a permitir el día de mañana o máximo el jueves, hacer ya los grupos y les voy a pasar a sus diferentes docentes para que les hagan llegar la información y cómo se han articulado estos equipos para ver en la medida de posibilidades el fin de semana ya empezar a trabajar de pronto en campo, quizás ya si se puede el sábado, sería lo mejor para ganar un poco de tiempo y pues ir construyendo esta información para salir al final de este cursillo con lo tangible que es saber para qué están estos ecosistemas, por qué hay que protegerlos, por qué hay que aprovecharlos y tener en cuenta que a través de esta mecánica que es el desarrollo de trabajo de campo y de inventario, nosotros podemos tener con certezas esos elementos para poder gestionar el recurso. Te agradezco muchísimo a Juan Ignacio. Juan Ignacio, siempre es un honor para nosotros estar contigo, estar conversando, estar manteniéndonos en contacto. Comento, Juan Ignacio es uno de los docentes de una maestría que nos está costando sacarla a que se aperture la primera corte y lo hemos entendido específicamente es por temas de índole financiero, pero Juan Ignacio ahí nos va a aportar a nivel de posgrado ya todos sus conocimientos un poco más profundos y pues en el curso que va a manejar el que es ecología, justamente avanzaremos algunos de estos tópicos. Gracias, Juan Ignacio, por hoy. No sé si con esto cerramos la sesión y gracias por tu tiempo, que siempre es muy generoso para con estudiantes. Al contrario, gracias por la invitación y fue un gran placer volver a estar en contacto con Ecuador. Les mando un abrazo muy caluroso a todos y seguimos en contacto. Buena tarde. Ok, buena tarde. Nos vemos el próximo martes. Gracias a todos por estar aquí. Nos estamos contactando la siguiente sesión. Muy amable por su tiempo y
Cualquier información, igual por favor, mantener en contacto. Tienen mi contacto, si no a través de Andrea, para los estudiantes de biología, para poder conciliar todas las dudas o despejar dudas y preguntas que hay. Les agradecemos mucho por el día y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias.